Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. También dijo anoche, no sé si lo tenemos, no importa, que de todas maneras están juntando la plata porque quieren garantizar el pago de los vencimientos de enero e inclusive de julio del año próximo. Ah, ¿lo tenemos? Bueno, esto. Entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, porque dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos vienen los vencimientos de enero, ¿cómo nos van a pagar eso? También suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento. Entonces, la realidad es que desde hace 2 o 3 meses que estamos trabajando, ¿sí?, para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero. Y más lejos aún, lo que vamos a hacer, a buscar hacer, es garantizar no solo los pagos del vencimiento de enero, sino los de julio del año que viene también. Y estamos trabajando en eso y no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado. Y a nosotros, hasta que no concretamos las cosas, no las anunciamos. Le digo al mercado, si realmente creen que nosotros que no defaulteamos en el 2023, cuando llegamos que había 2 escarbadientes, lo vamos a hacer ahora en la situación actual, bueno, no. Hay algo que Caputo vuelve a cometer, probablemente como error no forzado, esta idea de instaurar la idea de que alguien piensa que el gobierno puede defaultear. Porque él mismo le dice, si no defaulteamos en 2023, no lo vamos a hacer ahora, que estamos más robustos, más sólidos. Ayer lo marcábamos respecto a su definición, hay gente que quiere voltear al gobierno y quiere voltear al presidente, ¿se acuerdan? Dando cuenta de que efectivamente había sectores o que el gobierno puede caerse o que el gobierno puede ser volteado. Todos esos son frutos de una comunicación que yo entiendo es personal, muchas veces lineal, genuina, auténtica, probablemente del propio ministro de Economía, pero que entiendo no aportan a la solución por estas horas. Y de hecho lo que está viendo un poco el mercado, porque hay un comportamiento errático. Insisto, vayamos al archivo de julio, cuando el propio Caputo dijo, con 500 puntos, 550 puntos básicos vamos a poder hacer rollover de deuda y se terminan los problemas. Y el problema es que hoy están en el triple de ese valor, el riesgo país. Ahora, todo esto le sucede a un gobierno, que además ayer empezó a poner elementos adicionales, ¿no? Porque el Banco Central sacó 2 resoluciones, que no sé si las podemos ver. La primera es que los freelancers, los que facturan al exterior, ya no tienen un tope de $36.000 de facturación por año para ingresarlo a la Argentina. Pueden ingresar lo que quieran, en el momento que quieran y sin pasar por el mercado único de cambio. O sea, traigan dólares, en la necesidad imperiosa de que la economía tenga más dólares. Pese a que el gobierno dice, tenemos dólares suficientes y todo el mundo que tiene pesos quiere ir a comprar dólares, todo el mundo va a tener dólares y lo que va a existir es que no va a haber pesos. Altamente discutido por la mitad de la biblioteca de los economistas profesionales en la Argentina. Más allá de ese aspecto, más allá de esa cuestión, también tomó otra resolución, que había estado en algún momento cuando existía el cepo, que es que las personas familiares y los ejecutivos que toman definiciones en entidades financieras o en empresas de servicios financieros no puedan acceder al contado con liquidación. En virtud de eliminar el rulo entre el contado con liquidación y el dólar oficial, porque el dólar oficial está en 1.523 y el contado con liquidación en 1.550. 500 millones sería lo vendido hasta las 14. Hoy, sí, por parte del Banco Central. Sí. Eso es una cifra que sería caótica por completo. Eso es mucho más negro, mucho más gris que el cielo que tuvimos a las 10 de la mañana en
la ciudad de Buenos Aires. Porque ayer se vendieron efectivamente 79. 79 millones Igual de era una dólares. cifra enorme, ¿eh? 379 millones de dólares. El primer día habían sido poco más de 50 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 7 la venta el jueves de divisas por parte del central para mantener el dólar a raya, el dólar mayorista, sobre el límite, el techo de la banda en 1475. El día después de que Caputo dice, vengan, que hasta el último dólar yo lo voy a gastar y lo voy a poner a disposición de aquel que quiera comprar dólares. Si hoy le sacan más de 500 millones de dólares, como dice Maxi, dato que no tengo, solo valido lo que Maxi cuenta de la información que tiene, estamos hablando de un viernes muy negro. Porque significaría que prácticamente dispuso de 1.000 millones de dólares en los primeros 3 días de intervención. Eso es una barbaridad, es insostenible. 5 semanas por delante, 25 días hábiles. No hay forma, nada es lineal. No eran lineal los 70 millones o 50 millones de intervención el día 1. Tampoco será lineal los 500 millones si es que lo hay hoy, o los 379 concretos de ayer. Pero está claro que no es un volumen que pueda mantener y sostener el gobierno. Y todo esto se produce, porque quiero matizar, para vos que estás del otro lado y que sentís casi asfixia, angustia, que ves otra vez. Bueno, hay cosas que el gobierno comunica poco o fruto de la falta de credibilidad ya no tiene el mismo impacto que otros tiempos, pero que muchos economistas profesionales ven como atributos y virtudes para que efectivamente todo lo que está ocurriendo ocurra de este modo y no de una manera explosiva. No con un dólar ahora a 1.800, por caso, que sería el dólar pánico. ¿Qué cosas pasan? Bueno, primero, volvió el superávit fiscal fuerte en el transcurso del mes de agosto. Superávit comercial de ¿cuánto? 1.400 millones de dólares. Es decir, entre lo que la Argentina le vende al mundo y lo que la Argentina compra, sobraron 1.400 millones de dólares. ¿Que dónde van? Al mercado, al Banco Central. Hubo un récord histórico de exportaciones, inclusive. Es verdad, a diferencia de julio, la mayoría del superávit, los 1.400 millones de dólares, lo aportó el complejo energético, no el complejo agropecuario. De hecho, las manufacturas de origen industrial fueron las únicas que cayeron en términos de exportaciones en agosto de este año respecto a agosto del año pasado. Cayeron casi el 9%. Mostrando que ahí hay falta de competitividad, que el dólar retrasado le juega un papel en contra. Este es el saldo energético, para que ustedes tomen magnitud y dimensión de qué estamos hablando. Fíjense, 2023, ¿qué era lo que absorbía dólares? La energía altamente subsidiada, se pagaba muy poco, se producía muy por debajo de lo que la Argentina necesitaba para funcionar y entonces teníamos un déficit energético muy alto. Vaca muerta, incentivos a la producción, normalización en el mercado de precios relativos, mejor ecuación de costos para los productores, distribuidores, para los transportistas, generaron que eso mute. Y entonces las importaciones a partir de septiembre empiezan a tocar un nivel bajo que solo se incrementa a medida que la actividad económica crece, con exportaciones que no paran de subir más allá del efecto serrucho y que hoy son 40% más altas que a comienzos del 2023, en escasos 2 años y algo. Fíjense que el superávit de la balanza energética fueron 749 millones de dólares. O sea, la mitad del superávit total comercial argentino lo explica la energía. Así como más de la mitad el mes pasado, en julio, lo explicó el campo, el complejo agroindustrial, la cosecha de soja y demás. Bueno, yo creo que esto es importante. Primer ancla, porque al ancla fiscal se le suma el ancla del superávit comercial, eventualmente. Sobre esto tuiteaba la Secretaría de Energía hace un ratito nomás, superávit de 1.000 millones. Exacto. Este es un esquema. El otro esquema es, más allá de esta cuestión, que el desempleo no estalló. Ayer el gobierno dio a conocer, a través del INDEC, cifra oficial, segundo trimestre del 2025. Claro, probablemente una foto que quedó vieja después de lo que pasó en julio y lo que ocurrió en agosto y lo que sucede por estas horas. Pero el desempleo se mantuvo estable. 7,6 durante el segundo trimestre en el Gran La Plata, Berisso, Ensenada. Fue del 6,9 inclusive. 7,6 durante el segundo trimestre promedio país, pero en La Plata, Ensenada, Berisso por debajo. En el trimestre anterior había sido del 8,7, es decir, bajó.
más allá de que finalmente creció el trabajo informal, eso es cierto, en todo el país. Mar del Plata, el desempleo afecta a 20.000 personas, pero es la tasa más baja, Mar del Plata, del 2003, en 22 años, 6,3%. Igual 1.000 marplatenses, efectivamente, fueron los que consiguieron nuevos puestos de trabajo. Tampoco muy relevante, pero hay una destrucción fuerte. En Mendoza el nivel de desempleo bajó del 6,9 al 6,4. En Santa Fe subió de 4,2 a 5,5. Bueno, cosas que pasaron, pero el desempleo no es una destrucción muy alta. Y después lo que ocurrió también es que las cuentas públicas mostraron un nivel de superávit fiscal primario de más de 1.500 millones de pesos. Lo que al Estado le sobró entre lo que gastó y lo que recaudó fueron más de 1.500 millones de pesos. Cuando uno paga intereses de la deuda, inclusive le terminaron sobrando más de 390.000 millones de pesos. El mes pasado, el anterior, o sea, julio, eso había sido negativo. Es decir, después de descontado los intereses de la deuda, al Estado le había faltado plata. Bueno, ahora no, tuvo superávit fiscal y superávit financiero. Todas esas son ciertas fortalezas que matizan todo lo que está pasando. Francisco Jueguen, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Perdón por lo largo, pero quería un poco circunscribir toda esta conversación con vos. ¿Qué estás viendo? Porque a los nubarrones, la tensión cambiaria, lo que está pasando en el mercado, harto preocupante, la mayoría también dice, pero cuidado, porque esto no es el abismo, no son otros tiempos. ¿Qué ves? Está buenísimo lo que estás mostrando, porque evidentemente hay algunos fundamentos de la economía que son sólidos, digamos. Y esto es un poco también porque el gobierno intenta mostrar y ratificar esos números. Yo creo que lo que hay, Paulino, es una gran crisis de confianza, que esto obviamente creció por las situaciones que estamos viendo en el Congreso y también por las elecciones en la provincia de Buenos Aires el último 7 de septiembre. Yo creo que hay una crisis que tiene más que ver con la política que efectivamente con los fundamentos de la economía, que vos lo mostrabas recién, son buenos. Digo, tenés superávit fiscal, tenés superávit comercial, tenés la balanza energética creciendo, no tenés un gran problema en el empleo, aunque empieza a haber algunos signos de estancamiento a nivel económico que probablemente en el tercer trimestre se profundicen por las fuertes subas de tasas que tuvo que tomar en la previa electoral, digamos, que hizo el gobierno con la suba de los encajes, ¿no? Ahora, lo que vemos es que hoy te están perdiendo la confianza. ¿Y dónde está esa pérdida de confianza? Yo creo que está en esta palabra que está usando también mucho el gobierno, que es la gobernabilidad, ¿no? Bueno, me quedo ahí solo un segundo. Francisco, ya vuelvo al encuentro con vos, pero empezó a hablar Milei, me dicen, lo compartimos. A ver. Resistencia del statu quo, y cuanto más fuerte ese proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor. Y son décadas y décadas de acumular ideas en la dirección incorrecta. Entonces también se hace muy difícil, porque parte del proceso implica comprender que aquellas cosas con las cuales estábamos acostumbrados a pensar, evidentemente no están bien y hay que cambiarlas. Y eso además requiere todavía muchísimo más tiempo. Digo que es la parte vinculada al cambio cultural. Lo que sí habría que tomar conciencia es que Argentina entró al siglo XX siendo un país desarrollado, y es el único país que, siendo desarrollado, se convirtió en subdesarrollado. Y parece bastante poco autocrítico para aquellos que han defendido ese modelo sostener que esa es la solución, cuando en realidad ese es el modelo que nos hundió. Violar la restricción de presupuesto no es gratis. Por eso fue tan impactante cómo llegó a la gente la idea del no hay plata. Es decir, el no hay plata todos las padecemos regularmente.
Y a Argentina eso no le fue barato haber violado sistemáticamente la restricción de presupuesto. Argentina durante el siglo XX, por ejemplo, mientras que Estados Unidos tuvo 4 crisis, Argentina tuvo 22. Y cuando ustedes miran las crisis de Argentina a lo largo del siglo XX, la característica común de todas las crisis es que tiene un déficit fiscal que es o alto o desmesuradamente alto. De hecho, las crisis más emblemáticas de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos, ya sea como el caso del Rodrigazo en 1975, que teníamos un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, o la tablita cambiaria en el año 81, que tenía 11. La hiperinflación de Alfonsín ocurrió con 8 y la convertibilidad se cayó con 7. Bueno, nosotros recibimos 15 de déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central, que era, digamos, una ficción, ¿no? Porque básicamente el Tesoro generaba déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y por otra ventanilla, digamos, el Banco Central retiraba esos pesos y terminó pagando 10 puntos del PBI. Entonces, básicamente teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Y también, digamos, resulta increíble algunas propuestas, porque se supone que cuando uno pasa por la administración pública y tiene, digamos, esta tarea de llevar a cabo, ya sea el país, ya sea una provincia o ya sea un municipio, se supone que en el medio debió aprender qué era la restricción presupuestaria. Digo, lo comento así al pasar porque días atrás el exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos, ¿lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Digamos, y aún pasa esto, o sea, imagínense con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O en términos de impuestos, quisiera saber, porque por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos de IVA. Entonces yo le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando en llevar el IVA al 42%. Es decir, si está pensando financiar esa locura gastomaníaca, hundiendo más gente en la pobreza, llevando el IVA al 42%. Porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA, por ejemplo. Entonces, digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Gastar para generar una hiper? ¿Gastar para hundir a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras? ¿O matar de hambre a la gente subiendo el IVA brutalmente? Entonces, digo, romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor. Porque 2 más 2 siguen siendo 4. Y eso parece que la política argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de gravedad. No, la ley de la gravedad no es cruel. Digo, pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar. Digo, y a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno, la restricción de presupuesto es... Por eso era tan genial el ejemplo ese que
que había hecho Alfredo Caseros con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa, quiero flan. Pero, digamos, o sea, no hay heladera, quiero flan. No, pero, digamos, o sea, no tenés casa, quiero flan. Bueno, digo, y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso. Es decir, en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto. Es decir, o si se financia con emisión de dinero, ¿a quién creen que van a perjudicar? ¿Se supone que dicen que van a proteger a los más vulnerables con emisión monetaria? Es decir, con impuesto inflacionario, digamos, me parece que no se enteraron que es el impuesto más regresivo de todos. Por lo tanto, digamos, uno también se encuentra no solo con el que tiene que gestionar, sino que además tiene que luchar y romper la demagogia. Tal como lo mencionó Manuel en la intro que hizo, que te agradezco mucho, Manuel, por tu generosidad. Argentina, probablemente nosotros cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia, porque teníamos un desequilibrio monetario, un money overhang que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual de base íbamos a ir a multiplicar por 12 la tasa de inflación. No solo eso, sino que además teníamos un desequilibrio en la hoja de balance del Banco Central mayor que la que tenía, por ejemplo, Alfonsín en la previa de la hiper. Alfonsín tenía pasivos remunerados respecto a base de 3, nosotros teníamos 4. Es decir, nosotros en un día podíamos quintuplicar la cantidad de dinero. Teníamos indicadores sociales peores que los del 2001 al momento de llegar. Aún los no sincerados. Pero además teníamos déficit fiscal por 5 puntos del PBI en el Tesoro, 10 puntos del PBI en el Banco Central. Teníamos deuda en pesos venciendo muy rápidamente por el equivalente de 9 bases monetarias. Teníamos el acuerdo con el fondo caído. Teníamos también las deudas comerciales en el Banco Central, la CIRA por más de 40.000 millones de dólares. Teníamos reservas netas negativas por 11.500 millones de dólares. Ahí está el presidente Javier Milei haciendo la locución en la Bolsa de Comercio en la provincia de Córdoba. Es un Milei más calmo, naturalmente. Le bajaron un poco la luz. Está como más contraído. Habló sí del ejemplo casero, querido Francisco Jueguen, respecto a flan, ¿no? Quiero flan, quiero flan. Y habla otra vez de la herencia, de lo que pasó en diciembre de 2023, de cuando él libera también precios, ¿no? La pregunta es, me parece que no tiene el mismo anclaje Milei, esta locución, que la que tenía hace un año atrás, o 6 meses, o 4 quizás. ¿Puede ser o me equivoco? Primera lectura bueno, a la distancia. Es un tono más parecido a la de la cadena del lunes pasado, ¿no? Un tono más moderado, un tono donde explica y donde en principio lo que no vemos son agravios e insultos. Todavía no terminó, pero da la impresión, digamos, de que el gobierno está buscando de alguna manera recomponer esos puentes que quizás rompió con la política cuando todo estaba tranquilo en materia económica, ¿no? Después lo que empezamos a ver, Paulino, vos lo sabés muy bien, son, digamos, los proyectos en el Congreso, las derrotas en el Parlamento, la no capacidad del gobierno de sostener los vetos, y lo que interpreta el mercado es, ahora me manejan la caja. Si la caja es tu joya, bueno, ya no la manejás vos. Eso por un lado. Y después, obviamente, después de las elecciones del 7 de septiembre, digamos, los mercados empiezan a preguntar si efectivamente el apoyo de Milei es tan sólido como el que tenía antes. Obviamente, tenías una expectativa de perder por 2 puntos, de perder por 5, perdiste por 3. Entonces, ¿qué va a pasar en octubre? Sí. Y me parece que yo te decía que todo está más puesto en la gobernabilidad del gobierno y lo que pueda pasar en octubre que en
en lo que tiene que ver con los fundamentos reales de la economía que vos bien marcabas recién. Y de hecho el presidente recién marcó un poco también eso, ¿no? Digo, tenemos superávit fiscal, tenemos superávit comercial. Y evitamos una situación de hiperinflación en el comienzo del gobierno y ahora estamos viendo números de pánico en el mercado y efectivamente es lo que está pasando incluso también hoy. Sí. Yo no tengo tan claro que sean números de pánico. Probablemente lo que estamos viendo es un sinceramiento cambiario que a todas luces se imponía en una corrección cambiaria que el gobierno negó hasta acá, pero que el mercado se lo está haciendo. Uno. Dos, creo que finalmente lo que yo decía, el anclaje de Milei y su discurso es que creo que no tiene la misma eficacia y efectividad. Milei, con el que tenía hace 6 meses hablando de las mismas cosas, contando de dónde vino, qué es lo que evitó, qué es lo que se hizo, porque además estamos en una inflación o en un recorrido alcista de la inflación, no a la baja, más allá de que está en torno al 2%, con algún recrudecimiento en el nivel de precios si es que el dólar se consolida en esta instancia y con una actividad económica que no solo se frenó, sino que está cayendo en el último trimestre del año, que es el que estamos terminando y vamos a dejar atrás en el transcurso del mes de septiembre. O sea, creo que por eso digo que el presidente, además creo que le está haciendo la campaña gratis a Schiaretti cuando le dice, bueno, Schiaretti quiere tal cosa, tiene que poner un IVA de 40 y pico. Todo incomprobable como cuánto hubiera sido la inflación si no fuera presidente él, y tantas cosas que en algún momento eran bastante posible de ser creídas, pero que hoy perdió la lucidez. Y acá hay un Milei menos auténtico, menos genuino, que es lo que mucha gente fue a buscar. El genuino, el auténtico, el que gritaba, el que con su ira capitalizaba la ira de otros. Su descontento era el descontento de la sociedad con esa sociedad que teníamos a fines del 2023 y después del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. En eso, perdón, es que yo intentaba abrevar, querido Francisco, respecto a si alcanza Milei el caputo de ayer para lo que está pasando con la tensión cambiaria y el mercado y lo que está viendo el mercado respecto al gobierno. ¿Se entiende? Sí, mira, yo creo que vos recién marcabas el descontento con el que Milei llegó. Yo creo que el descontento cambió, digamos, mutó su naturaleza. El descontento que había antes era un descontento con la inflación. Si vos mirabas en ese momento todos los análisis políticos y mirabas algunas encuestas, veías que en el primer lugar el problema a resolver era la inflación. Y de hecho, hoy sigue siendo la inflación, si querés, el mejor resultado ponderado por la población. Correcto. Para el gobierno. Ahora, si vos preguntás en qué ranking de preocupaciones está hoy la inflación, yo el otro día lo pregunté, está en el número 14. ¿Y qué está en el número 1? Y está la economía. Y yo creo que ahí lo que no logró entender en la previa electoral el gobierno es empatizar con aquellos a los que el ajuste había con la nueva agenda, empeorado su bienestar, ¿no? Porque uno puede decir, subieron los ingresos, subieron, bajó la inflación, bajó la pobreza, los números del INDEC dicen eso, pero hay todavía situaciones dentro de la economía del hogar que hacen que en las encuestas aparezca esto de no llego a fin de mes. Y eso el gobierno no logró empatizar y en la previa se dio todo el caso español. Entonces, si vos me estás haciendo un ajuste, lo estoy sufriendo y encima aparecen casos de corrupción, yo creo que ese combo fue lo que hoy cambia un poco la mirada que hay sobre Milei. Me parece que lo que Milei entendió es el programa económico, tal como nosotros lo consideramos, está bien. Nosotros lo ratificamos y creemos que este es el rumbo. De hecho, lo está diciendo, digamos, sostener el equilibrio fiscal. Ahora, y lo dijo también el lunes en la cadena nacional. Ahora me parece que el gobierno lo único que entiende es que hay errores políticos y por eso vemos este cambio de tono y un intento de recomponer con la política. No sé si eso es suficiente para calmar un poco la situación que estamos viendo en los mercados, ¿no? Francisco, un enorme abrazo, como siempre, un verdadero gusto y placer. Saludos a todos allí en la redacción. Lo mismo, Paulino, un abrazo grande. Ahí estaba Francisco Jueguen ya con nosotros. Hay novedades que en un ratito te cuenta Lourdes tras la pausa. ¿Cuál es la novedad central? Tiene Casanelo como eje, ¿eh? Casanelo como eje. Exactamente, Casanelo y Picardi. Los dos. Son los mismos que están investigando Andis, son los mismos que van a investigar una denuncia contra el presidente Javier Milei, contra Guillermo Francos y otros miembros del gabinete. ¿Y de qué hablamos, Fati, en un ratito tras la pausa? Vamos a hablar de Elegante. ¿Querés? Elegante. Otra denuncia. Sí, otra denuncia por amenaza. Tenés razón. Maxi, querido. Estoy tratando de confirmar si efectivamente ese es el monto operado en el día de hoy. Varios me indican que sí y que incluso puede estar por arriba, ¿eh? Así que una jornada bien picante en lo que tiene que ver con los mercados. Fuerte, ¿eh? Pero no ha bajado nada. No, ¿Qué? va a crecer probablemente. ¿No? Ay, Dios Pausa, mío. ya venimos.